Buenos días, hermanos. Bienvenidos al Día del Señor. Hoy domingo nos volvemos a reunir. Estamos juntos para adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 134 dice: Mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, escuchar su palabra, orar juntos y también adorarle con nuestras ofrendas y todo para la gloria de nuestro Señor. Pero vamos a comenzar, hermanos, orando. Así que les pido, por favor, ahí en su lugar, que puedan inclinar sus rostros, cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, que eres bueno con nosotros y que tú eres el soberano sobre toda la creación y sobre nuestras propias vidas también. Señor, te agradecemos por tu amor constante. Cuando nos acercamos a ti, Señor, y vemos tu santidad, nos damos cuenta de cómo somos nosotros, indignos, pecadores, miserables, perdidos, pero podemos acercarnos gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y es por Él que te pedimos perdón, Señor, confesamos nuestras faltas, nos acercamos a ti para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, gracias por el Evangelio, gracias por las buenas noticias de salvación en la muerte y resurrección de Cristo. Gracias porque tú, Señor, nos has declarado justos cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y gracias porque ahora podemos estar delante de ti y acercarnos unidos en el Espíritu Santo para alabarte. Que tú dirijas todo este tiempo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el entendimiento, nos dé la capacidad también para adorarte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios nuevamente porque tenemos esta nueva oportunidad para cantar juntos en este tiempo, elevar nuestras voces a nuestro Señor. Gracias a Dios, como dijo nuestro pastor, vamos a tener diferentes momentos de adoración para nuestro Dios. Vamos a cantar en esta ocasión un par de himnos. Castillo fuerte es nuestro Dios y oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Vamos a cantar juntos.
Dañarnos no podrá.
Muy buenos días, mis hermanos. El Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y que en esta sección de nuestro culto y de adoración a nuestro gran Dios vamos a adorarles también con el siguiente pasaje que empieza en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén, hermano. Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ya decían los hermanos, debemos de continuar en este tiempo de adoración, no solamente ahora que vamos a escuchar su palabra, sino en todo este maravilloso tiempo. Pero de manera especial hemos de entrar en este tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para hablarnos en esta mañana? Y en esta mañana vamos a estar viendo lo que Dios nos dice en la carta a los Filipenses, la misma carta que leyó nuestro hermano Luis Ángel. Sin embargo, vamos a leer 4 versículos anteriores al capítulo 2. Nuestro texto en esta mañana será desde el versículo 27 al versículo 30 en la carta a los Filipenses en el capítulo 1. En el capítulo 1. Así que antes de orar, permítanme leer, por favor, lo que dice el apóstol Pablo allí en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 27 al 30. Dice:
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hermanos, vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea que nos hable en esta mañana. Oremos. Padre eterno, Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, por la obra de Jesucristo. Venimos ante tu presencia porque Él abrió este camino, Él abrió esta puerta y podemos presentarnos delante de ti, delante de tu trono de gracia con total confianza, entendiendo que tú nos estás escuchando, sabiendo que estás ahí para escucharnos. Padre, yo te ruego que nos sigas bendiciendo, Señor, en esta mañana y nos bendigas de manera especial hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Que traiga, Señor, a nuestros corazones, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Que el expositor solamente sea un instrumento y que seas tú, por tu Santo Espíritu, hablándonos. Oh Padre, que podamos contemplar a Jesucristo, que podamos verle en toda su gloria. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros ojos espirituales, de tal manera que Él sea el que brille, Señor, delante de nosotros y podamos ver su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que podamos ver ese maravilloso evangelio, esas maravillosas buenas nuevas que se presenten así como tales delante de nosotros. Mueve, Señor, nuestros corazones, mueve los corazones de tus hijos, el corazón de tu iglesia, para que de esta manera crezca, Señor, a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Y aquellos que no comparten de esta maravillosa salvación, obra en sus vidas, obra en sus corazones, transformándolos de tal manera que vean a Jesucristo. Porque te lo pido en el nombre de Él. Amén. Así es, hermanos, como les mencioné, vamos a estar exponiendo la palabra de Dios en estos 4 versículos en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Prefirió 12 años en prisión y una conciencia limpia que a la libertad y una conciencia manchada por el acuerdo de volver a predicar el evangelio. Este hombre hubiera podido salir de la cárcel cuando él quisiera, solo no tenía que predicar el evangelio. Este hombre era esposo, era padre de 4 niños y uno de los cuales era una niña ciega. Y con todo ello, él se sentía atormentado con la sola idea de no haber tomado la decisión correcta. Él escribiría, cito, muchas veces la separación de mi esposa y mis pobres hijos ha sido para mí en esta prisión, en este lugar, como si me estuvieran arrancando la carne de los huesos. Y eso no solo porque de alguna manera quiero más de la cuenta a esas grandes hermosuras, sino también porque habría debido tener en mente con frecuencia las numerosas penalidades, aflicciones y necesidades con las que se iba a encontrar mi pobre familia si me apartaban de ellos. Y en especial de mi pobre hija ciega, que se encuentra más cerca de mi corazón que todos los demás que tengo. Oh, cuando pienso en las penurias por las que puede pasar mi cieguita, el corazón se me hace pedazos. Cierro la cita. Quien escribiría estas palabras, hermanos, y quien pasaría 12 años en prisión solo por predicar el evangelio, era un hombre llamado
John Bunyan, quien vivió allá por el siglo XVII. De en medio de este sufrimiento que él experimentaba a lo largo de su vida, nacería una de las obras literarias más hermosas y leídas de todos los tiempos, superada solo por la Biblia. Este hombre, John Bunyan, vivió como un alienado, vivió como un extraño, vivió como un ciudadano de otro mundo. Este hombre vivió como alguien digno del Evangelio de Cristo. Y ese es el tema que vamos a estar exponiendo en esta mañana, digno del Evangelio de Cristo, dignos del Evangelio de Cristo. Pablo hasta ahora en su carta ha contado que está muy agradecido a Dios por los creyentes en Filipos. También menciona cómo este agradecimiento a Dios le había movido a orar por ellos, por su crecimiento en el Evangelio, y aún ora para que Dios bendiga mucho más a estos creyentes. Además, les cuenta cómo su encarcelamiento, las prisiones que él estaba experimentando, había sido usado por Dios para el progreso del Evangelio. Les ponía al día, les contaba sobre la espera que él tenía mientras llegaba el juicio contra él, del cual él no sabe si saldría libre o sería ejecutado. Sin embargo, a pesar de ese dilema, él les dice que está feliz, cual sea el resultado. Dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Sí, soy libre, para mí el vivir es Cristo. Y si he de morir, dice, y el morir es ganancia. Cual sea el resultado, no importa. Estoy tranquilo, estoy contento. Pero al final, al parecer, él espera salir libre. Dice el versículo 22, mas el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Al parecer él mantenía una esperanza de salir libre. Sin embargo, él sigue expectante todavía si permanecer en la cárcel, de ser ejecutado o salir libre. Así que esto lo lleva, estas palabras le llevan a escribir lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El apóstol comienza esa nueva sección aquí en el versículo 27 con la palabra solamente. Es como si Pablo dijese, pase lo que pase, lo que deben tener presente es esto, y esto únicamente. Esto es realmente importante, hermanos, allá en Filipos. De entre todas las cosas importantes, esta es la más importante. Así que presten muchísima atención. Es vital, es crucial, y es que se comporten como dignos del Evangelio de Cristo. Hasta ahora Pablo se había presentado como un digno representante del Evangelio de Cristo. Los creyentes en Filipos sabían lo que el apóstol tuvo que pasar para llegar hasta Roma, de donde estaba escribiendo esta carta, la carta a los filipenses. Pablo había viajado desde Jerusalén hasta Roma, esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, y estuvo bajo custodia, estuvo en prisión, habían amenazado con matarle, pasó hambre, pasó desvelos, naufragio, y ahora en Roma, de donde escribí esta carta, y ahora desde allí seguía en prisión y estaba encarcelado a un soldado romano, privado de su libertad. Pero con todo ello, Pablo no se presenta como mártir, aunque lo era. No se presenta como víctima, aunque lo era. No se presenta como dando lástima, sino que se presenta como un digno representante del Evangelio de Cristo, como un verdadero soldado de Jesucristo, como un sufridor lleno de gozo por causa de Jesucristo. Así que
presentándose como un verdadero ejemplo, ordena a los filipenses que tengan ese mismo comportamiento como dignos del Evangelio. Pero, ¿qué significa comportarse como dignos del Evangelio de Cristo? Responder esta pregunta es vital para entender qué espera Pablo que los creyentes en Filipos hagan. ¿Qué espera que nosotros hagamos? Consideremos, hermanos, dos palabras que nos permitirán entender este enunciado. La primera palabra, allí en el versículo 27, dice, solamente que os comportéis. La primera palabra es comportarse. Esta palabra indica la vida de un ciudadano que se debe a las obligaciones de su ciudad. Y eso no es una referencia principalmente a un aspecto moral o ético, aunque eso está implícito en lo que Pablo está diciendo. No se refiere, cuando hablamos de comportamiento en este texto, no se refiere principalmente a un aspecto moral o ético, sino que es una referencia a la identidad que tiene esta persona en relación de dónde procede. Es decir, permítame decirlo en estas palabras. Cuando te digo, vive como peruano, no te estoy diciendo que seas educado, responsable, puntual. No, eso está implícito. Y cualquier persona en cualquier parte del mundo, de cualquier nacionalidad, debe de vivir así. Cuando te digo que te comportes como peruano, estoy pensando que vivas de tal manera que tus acciones muestren que eres de este país, que tus acciones muestren la identidad con tu nación, lo cual va a manifestarse en tus tradiciones y lo más probable es en el gusto por las comidas. Pues la ciudad de Filipos llegó a ser una colonia romana. Para el tiempo del apóstol Pablo ya era una colonia romana. Así que las personas que nacían en la ciudad de Filipos se ganaban el derecho de ser ciudadanos romanos. Entonces, los filipenses, como ciudadanos romanos, compartían todo privilegio que puede tener un ciudadano romano. Así que, aunque la ciudad de Roma estaba a miles de kilómetros de distancia, ellos gozaban de los mismos beneficios que les eran propios por ser una colonia romana, por ser ciudadanos romanos. Sin embargo, Pablo les dice que se comporten no como ciudadanos romanos, no como ciudadanos del Imperio Romano, sino como ciudadanos de otro lugar. Pablo les dice que vivan bajo la identidad no romana, sino otra identidad, que vivan bajo la identidad que les es propio de su nación, de su ciudad. Miren conmigo el versículo 21 que Pablo lo dice de manera muy clara a qué se está refiriendo allí. En el capítulo 3, versículo 21, Pablo los dice lo siguiente, 3:21 en Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que Pablo les dice que vivan como ciudadanos no de Roma, no como ciudadanos romanos. Pablo les dice que vivan como ciudadanos del cielo en esta tierra a la manera digna del Evangelio de Cristo. A eso es a lo que se refiere esta palabra comportarse en este contexto en el cual el apóstol Pablo está diciendo. La segunda palabra que nos permitirá entender aún más qué significa comportarse como digno del Evangelio de Cristo es la palabra evangelio. Dice allí, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Sabemos que el Evangelio es acerca de Cristo. Él es el contenido del mensaje que anunciamos, del mensaje que creemos. Es acerca de su vida, acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Es acerca de que Él murió por nuestros pecados. Es acerca de que a Él le costó a Jesucristo. Le costó una muerte brutal, una muerte horrible, una muerte sangrienta. Es acerca de la traición de sus amigos.
es acerca de la traición de su propio pueblo, es acerca de que fue condenado injustamente, es acerca de los insultos que enfrentaba, de las injurias, de los escupitajos, de los azotes, de las olas, de aquellas olas y olas y olas de sufrimiento y agonía que golpeaban sobre él mientras esperaba la muerte. Es acerca de, aunque él odiaba el pecado, por nosotros se hizo pecado. Es acerca de que en lugar de ser bendecido, fue maldecido. Es acerca de que aunque fue amado por toda la eternidad por su Padre, sería abandonado por su propio Padre mientras colgaba de la cruz. Es acerca de ese abandono que él estaría experimentando. Es acerca de que él bebió hasta el último sorbo de la copa de la ira de Dios. Toda su ira vertida en su propio Hijo, su amado Hijo. Es acerca de alguien que aunque nunca debió sufrir, sufrió más que nadie en este mundo. Es acerca de él. A ese es a lo que se refiere Pablo cuando dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Así que Pablo no está diciendo que solamente nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo de una manera superficial, de una manera como de este mundo, como propio de este mundo, según nuestros ideales, según los ideales de este mundo. Nos está diciendo que nos comportemos como ciudadanos del cielo a la manera digna del Evangelio de Cristo. Nos está diciendo que vivamos única y exclusivamente según la vida de Cristo, aceptando la soberanía de Dios en nuestras vidas, recibiendo lo que Él ha preparado para nosotros como parte de su voluntad, aceptando el sufrimiento como parte de nuestra unión con Jesucristo, entendiendo que este sufrimiento que recibió por parte de Dios es la evidencia de mi identidad y unión con Jesucristo. Que así como Jesucristo sufrió aceptando la voluntad de Dios, así debo de vivir. Que así como Jesucristo se gozó en la voluntad del Padre yendo a la cruz, así debo de vivir. Así como Pablo mostró a Cristo en su vida en medio del sufrimiento, así debemos de vivir. Debemos mostrar a Jesucristo en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestro diario de vivir. Con esto no estoy diciendo que por medio del sufrimiento una persona viene, por lo tanto, a ser creyente o a ser hijo de Dios. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el que es ya hijo de Dios vive su vida por Jesucristo, sufre por Jesucristo. El creyente vive, por lo tanto, según la identidad que tiene. Su ciudadanía es la del cielo, por lo tanto debe vivir como tal. Una persona viene a tener esta identidad solo por confiar en Jesucristo, confiar en la muerte que Jesucristo tuvo por los pecados de la humanidad. Una persona puede ser salva y heredar la gloria venidera solo si cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. La salvación es por pura gracia, por el puro favor de Dios, no por hacer algo. Es solo por confiar. Confía en Jesucristo y tendrás la vida eterna. Y tu identidad será aquella, la del cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador. Por lo tanto, hermanos, como hijos de Dios, comportémonos como tal. Si tu vida no armoniza con el Evangelio, cuestiona seriamente si estás o no en la fe. No midas tu vida cristiana si has sido bautizado, si eres miembro de una iglesia, si aportas económicamente a una congregación. No confíes en eso. Eso no garantiza la entrada al cielo. Lo que te garantiza es tu unión a Jesucristo por medio de la fe. Permíteme preguntarte lo siguiente. Hermano, ¿muestras a Jesucristo? O más específicamente,
las personas ven a Cristo en tu vida, piensa además en esto, y lo digo con mucho cuidado, en lo siguiente. La reputación de Dios delante de los hombres está en tus manos. Es decir, ¿estás representando dignamente a Jesucristo? El nombre de Dios está puesto en juego y eso ha cambiado tu testimonio. No estoy diciendo si asistes o no a la iglesia, si te reúnes por Zoom con otros creyentes. Esto no te hace creyente, aunque es la evidencia de uno que sí lo es. Lo que estoy diciendo es, si eres un verdadero ciudadano del cielo que representa perfectamente a Jesucristo, lo que estoy diciendo es, ¿realmente es así? ¿Representas perfectamente a Jesucristo al punto que las personas pueden ver a Jesucristo en tu vida? Al verte a ti, puedan conocer de Jesucristo. Entonces, si es así, no tendrás problema en obedecer también lo que Pablo menciona a continuación. Dice allí en el versículo 27, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. El apóstol, por lo que vemos en los versículos anteriores al 27, asume que será liberado. De esa manera, podrá continuar sus viajes misioneros y visitar seguramente a los filipenses. Pero en el caso de que Pablo no pueda visitarlos, dice que quiere oír que los creyentes en Filipos se están manteniendo firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Uno de los aspectos de comportarse como dignos del Evangelio de Cristo es permaneciendo firmes en un mismo espíritu. Lee lo que dice Pablo allí en el versículo 27. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. El apóstol Pablo escribe esto a la iglesia y lo dice en plural. Vivir como dignos del evangelio no es vivir alejados de la iglesia, alejados de otros creyentes. Claro que no. No pienses que crecer y permanecer en el evangelio es vivir distanciado de otros creyentes. La ciudadanía implica que soy parte de un pueblo, el cual es compuesto de otros miembros. Yo no soy el único participante en esta ciudad, claro que no. Otros son igualmente coherederos y participantes de esta ciudadanía. Un soldado, porque Pablo también utiliza esta imagen en estos versículos, un soldado no puede mantenerse, no puede combatir, no puede mantenerse firme en el campo de batalla y enfrentarse hacia el enemigo. Un soldado es parte de un ejército y como ejército sí puede mantenerse firme y estar listo para enfrentar al enemigo. Por eso dice Pablo, que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, oiga de ustedes que estáis firmes en un mismo espíritu. Sin embargo, esa unidad que podemos tener como ciudadanos o como soldados de un mismo ejército, es causada por el Espíritu Santo. No hay cohesión en el cuerpo de Cristo, no hay unidad en la iglesia que no sea originada por la obra divina. Y esto principalmente por el Espíritu Santo. Por eso creo que la Reina Valera, allí en este texto, interpreta mal este texto. E interpretando mal, traduce espíritu en minúscula. Pero interpreta correctamente el versículo 1, diciendo en el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, lo cual es una referencia de que están entendiendo de que esto es por el Espíritu Santo.
Y creo que debería ser allí Espíritu en mayúscula para referirse al Espíritu Santo por el siguiente texto. Recuerden, hermanos, que Pablo escribió 4 cartas mientras estaba encarcelado, en prisiones, allí en la ciudad de Roma. Uno de ellos era la carta a los filipenses, pero también lo fue la carta a los colosenses, también lo fue la carta a Filemón, y también fue la carta a los efesios. Y allí en Efesios, en el capítulo 4, dice en el versículo 3, Efesios 4, versículos 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es una referencia al Espíritu Santo. Ahora, volviendo a nuestro texto, allí en Filipenses, de manera positiva, ¿qué significa estar firmes en un mismo espíritu? En un mismo espíritu. Pues Pablo dice que estar firmes en un mismo espíritu significa, dice a continuación, ahí finalizando en el versículo 27, combatir unánimes por la fe del Evangelio. Como creyentes debemos hacer un frente unido, como los soldados, hombro a hombro, mano a mano. Esto implica que debe haber un esfuerzo concertado entre todos los participantes de la misma congregación, para el beneficio no de uno, sino de cada miembro de esa misma congregación. Permíteme un ejemplo un tanto irrisorio, pero que puede ayudar lo que estamos diciendo. No sé cuántos de ustedes son aficionados al fútbol. Quizás algunos de ustedes. Y aunque no seas tan aficionado, quizás te hayas topado con la noticia en la sección de deportes. A pesar de la falta de público en los estadios, se llevó a cabo la culminación de la Champions League, la Champions League 2019-2020. Y en los cuartos de final se enfrentaba el equipo de Barcelona contra el Bayern de Múnich. Algunos decían, algunos de los que conocen del fútbol, conocedores del fútbol, algunos decían que el Barcelona iba a pasar por encima al Bayern, porque el mejor jugador del mundo actual estaba entre sus filas, decían. Sin embargo, no fue así. El Bayern de Múnich pasó por encima al Barcelona y al mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Así que el Bayern terminó ganando 8 goles contra 2. El Barcelona entendía que con el talento extraordinario de Messi entre sus filas sería suficiente, pero no fue así. No contaban que se enfrentarían al excelente equipo del Bayern de Múnich. El Bayern ganó porque dependió de cada uno de sus jugadores y todos respondieron perfectamente. Y el Barcelona perdió porque dependían del talento de un solo jugador. No importa qué tan bueno seas, no importa qué tan talentoso seas, no importa qué tan carismático seas, no importa qué tan diplomado seas, la iglesia no camina por sus individualidades. La iglesia camina por la participación de todos sus miembros. Tú no eres el rey de un reino donde tú eres el único habitante o el único participante. Como creyente, tú eres miembro de un reino donde hay otros participantes y donde hay un solo rey por quien pelear, y ese es Jesucristo. ¿Peleas junto con tu hermano por amor a ese mismo rey? ¿Sufres el costo de vivir el evangelio de la mano de tu hermano o le abandonas a su suerte? ¿Apoyas el ministerio de la iglesia, la capilla de la roca, o esperas que otros hagan el trabajo? ¿Esperas que te den reconocimiento por tu trabajo o te gozas en servir a tus hermanos, aunque no te den ningún reconocimiento? ¿Buscas que el nombre de tu Rey Jesucristo sea reconocido en tu localidad
o te escondes que te reconozcan como miembro de esta iglesia? Es algo para pensar, ciertamente. Ahora, de manera negativa, ¿qué significa estar firmes en un mismo espíritu? ¿Qué significa, de manera negativa, qué significa estar firmes en un mismo espíritu? Pablo dice que estar firmes en un mismo espíritu significa no estar, dice allí en el versículo 28, significa no estar intimidados por los que se oponen. El apóstol les enseña que no deben estar ni asustados, ni aterrorizados, ni dejarse intimidar por los que no están de acuerdo con el avance del evangelio. Los opositores del avance del evangelio seguro estarán maquinando infundir temor en los corazones de aquellos creyentes. Sin embargo, Pablo dice, no los teman. Recuerden, hermanos, que Pablo comenzó la iglesia leyendo Hechos capítulo 16. Recuerden que Pablo comenzó la iglesia en medio de la oposición, pues muchos de los habitantes de la ciudad y aún las autoridades al principio del ministerio de Pablo allí habían orquestado para callar al apóstol, pero no lo lograrían y no lo lograron. Y aún en medio de la oposición, de la intimidación, aún en medio del sufrimiento, la iglesia creció. Pablo agrega también que allí en el versículo 28, agrega que la señal de que permanezcan firmes en un mismo espíritu, sin dejarse intimidar por los que se oponen, es que los opositores están evidenciando su futura perdición, mientras que los creyentes que se mantienen firmes, combatiendo unánimes, sin dejarse intimidar por los opositores, están evidenciando su salvación. Los que se oponen evidencian su perdición, porque se oponen, mientras que los que perseveran en la fe, a pesar de su sufrimiento, están evidenciando su salvación. Los que se oponen evidencian su perdición por esa oposición, mientras que los que perseveran están evidenciando su salvación. Y Pablo dice al final del versículo 28, y esto de Dios. Esto es una referencia tanto a la perdición de los opositores del evangelio, como también una referencia a la salvación que evidencian los que permanecen firmes. En otras palabras, los podemos decir de la siguiente manera. Cuando dice, y esto de Dios, Dios envía la persecución que experimentan los creyentes por medio de estos opositores. Y Dios envía la fortaleza que los creyentes necesitan para resistir y al final gozar de la salvación. Repito, Dios envía la persecución que experimentan los creyentes por medio de los opositores. Y Dios envía la fortaleza que los creyentes necesitan para resistir y al final gozar de la salvación. Y Pablo va a explicar de una manera muy brillante, de una manera muy teológica, de manera muy profunda, en estos dos solos versículos. En estos dos únicos versículos va a ir explicando aún más a qué se está refiriendo. El apóstol Pablo pasa a explicar en estos dos versículos 29 y 30 por qué las circunstancias que están viviendo los creyentes es una evidencia de la salvación que ellos experimentarán. Es decir, Pablo pasa a decir que su perseverancia en la fe y especialmente la oposición y el sufrimiento que enfrentan son dados u obsequiados por la causa de Cristo. Esta declaración es extraordinaria. Dice el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Créanme, hermanos,
Si no estuviese en las Escrituras, no me atrevería a declarar esto que encontramos en las palabras inspiradas por el apóstol Pablo. Piensen en ello. Tendríamos que juzgarnos a nosotros mismos si solo sufrimos por puro placer o si solo sufrimos por algo que quizás no tiene ningún sentido. Eso sería totalmente absurdo, sería inconcebible y nada saludable. Pero Pablo dice, porque a vosotros os es concedido, dado, regalado a causa de Cristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Jesucristo dos cosas: creer y padecer. De igual manera, dos cosas nos ha sido dado a causa de Jesucristo: creer y padecer por él. Pablo quiere que los filipenses entiendan que los sufrimientos, así como la fe, son regalos dados por Dios con el propósito de edificar, fortalecer y santificar a la iglesia al punto que Cristo sea formado en ellos. Los creyentes en Filipos tenían una ciudadanía privilegiada, eran ciudadanos romanos. Así que en el mundo gentil donde ellos habían crecido, no era concebible sufrir por sus dioses, y mucho menos sufrir siendo ellos ciudadanos romanos. Sin embargo, en esa nueva identidad de los creyentes, la de ciudadanos del cielo, el sufrimiento es concebible porque es un regalo de Dios como parte de nuestra unión con Jesucristo. Repito, en esa nueva identidad, la de ciudadanos del cielo, el sufrimiento es concebible porque es un regalo de Dios como parte de nuestra unión con Jesucristo. Quizás podrías estar pensando que el sufrimiento es algo del cual tienes que huir. Quizás estás pensando que al momento de venir a ser un creyente, no estabas esperando pasar por este sufrimiento. O quizás no te esperabas este tipo de sufrimiento. Quizás pensaste que la vida como creyente sería mucho más fácil. Sin embargo, al venir a ser creyente, te diste cuenta que la vida no sería muy fácil. Sería más bien mucho más difícil. Ahora, Pablo no está pensando en cualquier tipo de sufrimiento cuando dice allí, en el versículo 29, os ha sido dado por causa de Cristo que padezcáis por él. No está pensando en cualquier tipo de sufrimiento, no está pensando en un dolor de cabeza, no está pensando en el estrés por causa del trabajo, no está pensando en alguna enfermedad contagiosa, como podría ser el COVID-19, no está pensando en un sufrimiento que puede ser ocasión por un accidente en el trabajo o en tu hogar, no está pensando en el sufrimiento que puede ser ocasionado incluso por la pérdida de un familiar. No se está refiriendo a este tipo de sufrimiento que experimentamos día a día como parte de vivir en este mundo. Pablo se está refiriendo a un sufrimiento específico, a un sufrimiento en particular, y es al sufrimiento por causa de Jesucristo. Es decir, al sufrimiento que es ocasionado por tu identidad con Jesucristo, al sufrimiento por causa de ser cristiano. Se refiere al sufrimiento, a la burla, a la discriminación o a la persecución que experimentas por la sola razón de ser un creyente, por identificarte con Jesucristo. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice allí que nos ha sido concedido a causa de Cristo, no solo creer en él, sino también padecer por él. Además dice en el versículo 30, para ya ir finalizando, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo está escribiendo desde la cárcel y está sufriendo por causa de Cristo. Lo habían visto, los hermanos en Filipos habían visto el sufrimiento de Pablo
hace cerca de 10 años antes, cuando comenzó la iglesia en esa ciudad. Todo el sufrimiento que había experimentado al inicio de la obra, los filipenses lo habían visto. Y ese mismo sufrimiento que habían presenciado en aquel momento, lo estaban escuchando ahora por medio de la carta. Y ese sufrimiento, tanto el de ese inicio, al comenzar la iglesia, y el que están escuchando ahora que Pablo está encarcelado en Roma, es por causa de Jesucristo. Y no solo eso, Pablo une su sufrimiento, el sufrimiento que él está experimentando encarcelado allí en Roma, con el sufrimiento de los filipenses. Ambos, Pablo y los creyentes en Filipos, están involucrados en el mismo sufrimiento por causa de Jesucristo. Sin embargo, Pablo se pone como ejemplo en la manera de sufrir por causa de Jesucristo, como un buen líder que es. Los versículos anteriores nos hablan acerca de ello, pero con todo ello, todo creyente, en otras palabras, Pablo nos estaría diciendo, todo creyente experimentará sufrimiento por causa de Jesucristo. Todo creyente, no solamente Pablo, no solamente los creyentes en Filipos, todo creyente a lo largo de toda la historia de la humanidad, incluido nosotros, experimentaremos sufrimientos por causa de Jesucristo. La identidad que ahora tienes, la ciudadanía celestial de la cual eres parte, te pone en esa situación inevitable de sufrir por la razón de estar unido a Jesucristo. ¿Te asusta esto? ¿Te gusta? ¿No te gusta cómo suena esto? Ciertamente para una persona contemporánea, el sufrimiento no es parte de su plan de vida. Sin embargo, sí es el plan de vida que Dios ha preparado para aquellos que son verdaderos creyentes. Dios ha preparado como parte del plan de vida de los verdaderos creyentes sufrir por la causa de Cristo. Entonces dirás, si no eres creyente, entonces, ¿para qué ser creyente? Si voy a sufrir. No tiene sentido eso. ¿Tú qué piensas de esa manera? Permíteme leer un texto. En Romanos capítulo 8, versículo 17 y 18, dice de esta manera. Romanos capítulo 8, versículo 17 y 18, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento por la causa de Cristo es una evidencia de que estás en Él. Es una evidencia de que heredarás la vida eterna. Y la evidencia de que tú recibirás la ira de Dios, el castigo justo por tus pecados y una eterna perdición es que tú no crees ahora. Y que tú te mantengas en esa incredulidad sigue siendo evidencia de tu eterna perdición. Así que, ¿por qué no te arrepientes ahora? Arrepiéntete ahora. Si no te arrepientes ahora y si no confías en Jesucristo ahora, más tarde va a ser ya complicado quizás para ti. Después ya será muy tarde para ti y no podrás alcanzar el perdón de tus pecados y la vida eterna. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no confías en Él? Y aunque puede ser parte, y probablemente pueda ser parte de ese sufrimiento por por confiar en Jesucristo y ser unido a Él,
las glorias venideras vas a experimentarlas. Las aflicciones que puedes sufrir en este tiempo no se compara en nada a la gloria que puedes disfrutar. Hermano mío, vivamos según la gracia de Dios, como dignos del Evangelio de Jesucristo. Vivamos de esta manera. Vivamos de tal manera que Jesucristo sea mostrado. Vivamos como dignos representantes de Jesucristo. Vivamos como soldados de Jesucristo. Vivamos como sufridores llenos de gozo por causa de Jesucristo. Vivamos como dignos del Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, Padre bueno, te agradezco, Señor, por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te agradezco por el mensaje a nuestras mentes y nuestros corazones. Padre, ciertamente este mensaje no es para nada popular en este tiempo, en este mundo. Sin embargo, por tu palabra se nos revela que no solamente el creer, sino también el sufrir es parte de estar unido a Jesucristo. Que el sufrimiento nos ha sido concedido por causa de Él. Pero que este sufrimiento no es un sufrimiento que lo vivo ajeno de los demás, sino que es un sufrimiento que lo comparto con otros creyentes, que comparto con la iglesia, que esto es parte de venir a ser dignos del Evangelio de Jesucristo, combatir juntos, pelear juntos, trabajar juntos, sufrir juntos, creer juntos, permanecer así como iglesia. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas. Ahora, Padre, te ruego que nos ayudes a vivir de tal manera que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, de tal manera que tu iglesia realmente pueda brillar en este mundo, de tal manera que más personas puedan ver por medio de nosotros a Jesucristo. Gracias por tu palabra. Te agradezco por ella. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias, hermano Evair, por la lección, por darnos la palabra de Dios. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles y también en la parte, así como en la parte espiritual, también en la parte económica. Y vamos a orar ahora por las ofrendas, sabiendo que también nuestra iglesia no se escapa de esta situación de dificultad económica, pero es responsabilidad de cada uno de los que asistimos y somos miembros de la iglesia velar por el sostenimiento de la iglesia de la Capilla de la Roca. Vamos a orar, hermanos, por favor. Amado Señor, te damos infinitas gracias, Dios, por tu amor por nosotros, tu misericordia con nosotros. Gracias, Dios, porque nos das la vida y nos das la salvación a través de tu Hijo Jesús. Queremos encomendarnos en tus manos, Señor, para que pongas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, el ofrendar, el diezmar con cariño, con amor hacia ti, para gloria y honra tuya, Señor. Te pedimos, Padre Santo, esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Gracias porque aún en este tiempo, Señor, de dificultad que estamos pasando, podemos acceder, Señor, a la oración que hemos tenido en esta mañana a través de esta plataforma que hay en la internet. También te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias porque es clara y contundente, Señor. Ahora quiero invitarlo, Señor, a orar para dar por concluido este servicio. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque ya es clara y contundente. Mi Dios bueno, tú nos has elegido y tú, Señor, tienes este propósito para nosotros, que seamos conformados a la imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
Que en nuestro diario andar, Señor, reflejemos a nuestro Señor Jesucristo, que vivamos conforme Él vivió en este mundo. Ayúdanos en este proceso, Padre. Que tu Santo Espíritu nos esté controlando, nos esté capacitando, para que tu obra, Señor, pueda despegar, para mantenernos firmes, unánimes en tu verdad. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos también, Señor, que continúes tu obra perfecta, Señor, en la vida de nuestro pastor y de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, recordarles que hoy en la tarde también tenemos nuestra conferencia misionera a las 6 de la tarde. Ha sido de gran bendición estos 2 días que hemos podido escuchar tu palabra. Gracias, hermano, que Dios les bendiga.